ya hemos dicho algunas cosas en las semanas pasadas. Y restauración es algo que encontramos en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Restauración significa reconstruir, reparar, reedificar, levantar, renovar, volver algo a su estado original. Eso es restauración. Y estuvimos hablando en semanas pasadas acerca de que muchas veces Satanás, le damos entrada a Satanás, y Satanás, cuando él logra penetrar en nosotros, logra abrirse camino, no porque él pueda, sino porque uno se lo permite, generalmente ocasiona caos en nuestra vida, trae destrucción, trae dolor, y es ahí donde entra la mano de Dios para restaurarnos, para reconstruirnos, para hacer algo nuevo en nosotros. Y la semana pasada hablamos acerca de este principio de restauración que se dio cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo por Nabucodonosor, el emperador de los babilonios o de los caldeos. Y una vez que ellos son llevados cautivos por su pecado, por su desobediencia, ya estando allá, hay una profecía del profeta Jeremías que dijo que el cautiverio solamente iba a demorar 70 años. Y después de 70 años, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, en el libro de Daniel, el profeta Daniel y el profeta Ezequiel fueron dos de los profetas que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y estando en Babilonia, cautivos, Daniel descubre en la palabra de Dios que esa cautividad solo sería por 70 años. Y hay muchos pasajes paralelos en Ageo, en Zacarías, en Daniel, en Esdras, en las crónicas de los reyes, en el libro de Reyes, en Nehemías. Son pasajes paralelos que se cuentan, ¿no? Entonces, todo esto, después de ese cumplimiento de 70 años, dice la palabra de Dios en Esdras que Dios despierta el espíritu de Ciro con el fin de animar al pueblo cautivo de que regrese a Jerusalén, que está en Judá, y reconstruya la casa del Señor. Ese es nuestro contexto. Ahora, lo primero que hacen este grupo de cautivos regresa en 3 fechas diferentes, y son 3 personas diferentes que van al frente o como líderes, liderando a estos cautivos que van regresando. Y la semana pasada vimos que el primer grupo fue liderado por Zorobabel, y la tarea específica de Zorobabel y de este grupo de cautivos que regresan de Babilonia a Jerusalén es reconstruir el templo. ¿Ok? Eso lo vimos la semana pasada. Pero antes de reconstruir el templo tuvo que ser reedificado, restaurado el altar de Dios. Y el altar de Dios es el lugar de sacrificios, es el lugar donde se presentan las ofrendas a Dios, es el lugar de adoración. ¿Ok? Entonces no puede haber adoración, puede haber templo, pero si no hay altar, no hay adoración. ¿Ok? Y esto se transmite o esto se traduce de la siguiente forma: puedes tener religión, pero si no tienes lo importante que es Dios, no tienes nada. Solamente tienes religión muerta y letra muerta. Y eso no lo quiere Dios para nosotros. Entonces, esto también se traduce en gente que viene a la iglesia y dice conocer a Dios, pero vive en ataduras, su corazón está herido, su corazón está lastimado, y por consiguiente no pueden adorar a Dios. ¿Por qué? Porque su altar está destruido, su altar está dañado. Y yo decía, nuestro cuerpo, dice la palabra de Dios, que es el templo del Espíritu Santo. Pero el altar de nuestro templo es nuestro ¿qué? Corazón. Entonces, si esto que está dañado aquí, o esto que Satanás se ha encargado de dañar, no está restaurado, no está renovado, va a ser difícil que en este templo haya una adoración conforme al corazón de Dios. Entonces, la semana pasada yo hablé de que muchos de nosotros, hemos sido dañados en nuestro corazón. Nos han dañado, nos han herido, nos han lastimado por nuestra propia necedad, por nuestra propia negligencia. Hemos abierto brechas que han permitido a Satanás entrar y poner ataduras
ponernos en cárceles espirituales, y eso causa dolor en el corazón del ser humano. Y hay mucho cristiano que está dañado. Yo hablé la otra vez, la semana pasada, dije algunas cosas y mencioné acerca de abuso sexual. Hay muchos hombres que han sido abusados sexualmente y algo en ellos se ha quebrado. Algo en ellos está roto dentro de ellos. Y a veces cuando un hombre que ha sido abusado sexualmente viene a Cristo, le es difícil adorar en totalidad a Cristo. Hay mujeres que han sido abusadas, hay mujeres que han sido violadas, hay mujeres que han sido abusadas física, psicológicamente, verbalmente. Hay niños, ¿verdad?, que son maltratados físicamente. Hay jovencitos, adolescentes que son maltratados. Hay mujeres que han sido violadas, hay mujeres que han abortado. Y todas esas cosas, hermanos, marcan el corazón, dañan el corazón, lo destruyen. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Venir, despertar nuestro espíritu. ¿Con qué fin? De que descendamos ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén? Casa de paz. ¿Para qué? Para que esa paz que necesitamos sea restaurada. ¿Y dónde está Jerusalén? En Judá. ¿Qué significa Judá? Alabanza. Entonces, lo primero que Dios quiere restaurar en el corazón de su iglesia, cuando Dios despierta nuestro espíritu, es la alabanza, es la adoración, restaurar nuestro altar, restaurar nuestro corazón para que podamos adorar libremente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Esto es rápidamente es un repaso de la semana pasada. Y hoy yo quiero hablar de lo siguiente, porque una vez que el altar es reparado, una vez que dice la Biblia que quienes empiezan a reparar el altar son los sacerdotes y los líderes del pueblo, en este caso Zorobabel y Josué, que era el sacerdote. Y dice la Biblia que cuando ellos llegan a Jerusalén, se van derechito a donde había estado el templo y ven que el altar estaba caído. Entonces los sacerdotes son los que meten la mano para restaurar el templo, lo empiezan a acomodar. Y yo dije algo bien poderoso la semana pasada, que algo que Dios me mostró, que esto también tiene que ver con la restauración de ministerios. Hay ministerios que van a ser restaurados. Hay ministerios que Satanás se ha encargado de detener, de obstruir, y están ahí quietos, están parqueados y ya tienen muchísimo tiempo parqueados. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer en estos tiempos? Y es muy visible lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Se van a restaurar ministerios. Hay evangelistas que van a empezar a funcionar como evangelistas. Hay profetas que se van a levantar como profetas. Hay maestros que van a empezar a funcionar como maestros. Eso es lo que Dios está haciendo en medio nuestro, y eso a mí me emociona. Eso a mí me emociona porque es muy evidente, hermanos. Es muy evidente. Ahora, una vez que se activan los ministerios, una vez que los sacerdotes empiezan a funcionar como sacerdotes, no como cautivos, como sacerdotes, ¿ok? Porque ellos estando en el cautiverio no funcionaban como sacerdotes. Satanás viene, confunde sus mentes y están operando como cautivos. Pero cuando son liberados y Dios los reactiva, empiezan a funcionar como lo que Dios los llama a hacer, y su identidad espiritual es recuperada. Son sacerdotes, empiezan a funcionar como sacerdotes. Y dice la Biblia que una vez que eso sucede, se empiezan a echar los cimientos del templo, empiezan a poner los fundamentos, la base, que esto tiene que ver con cuestiones doctrinales. Y una vez que esto empieza a hacerse, entonces todo el pueblo se junta como un solo hombre para alabar a Dios. Fíjese cómo suceden las cosas. Dios restaura ministerios y también el pueblo es restaurado. La alabanza dentro del pueblo es restaurada. Ahora quiero que vayas conmigo porque quiero mostrarte una palabra clave en medio de todo esto que hemos estado leyendo. Ve conmigo al libro de Esdras, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 14 al 17. Dice la palabra de Dios: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido,
Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación. Diga conmigo dedicación. No, diga fuerte, diga dedicación. Dice, la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de ¿qué? De sus tribus. Ahora, la palabra que aquí sobresale es dedicación. Dedicación. ¿Y qué significa esto? ¿Cuál es la finalidad de Dios al restaurar nuestro altar, restaurar nuestro templo, restaurar nuestra vida, nuestro corazón? La respuesta a esta palabra es dedicación. ¿Qué significa dedicación? Dedicación, si nosotros leemos en el diccionario, tiene que ver con consagración. ¿Ok? Y consagración es el acto por el cual una persona o una cosa es separada para el servicio de Dios. ¿Ok? O sea, ahora en el Antiguo Testamento no todos podían ser consagrados. ¿Ok? Ciertos hombres eran consagrados. En este caso la tribu de Leví, que eran los levitas, ellos eran consagrados para el sacerdocio, para el servicio en la casa de Dios. Ahora se podía consagrar objetos, oro, se podían consagrar vasos, cucharones, todo lo que iba a ser ocupado dentro del templo era consagrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tenía aquí un cucharón de oro, por decirlo así, o de plata o de bronce, de lo que fuera, yo lo tomaba y lo apartaba solamente para que fuera usado o utilizado dentro de la casa de Dios, y ya no lo podía utilizar para otro uso, no iba a tener otro uso sino solamente para el servicio de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento todos somos llamados a ser consagrados, porque en el Antiguo Testamento solamente los sacerdotes eran llamados para ser consagrados, eran separados. Era una tribu que fue separada de las demás tribus de Israel para servir a Dios. Y los sacerdotes no trabajaban, no hacían nada, tampoco tenían heredad dentro de la tierra que Dios les dio, porque Dios dijo, yo voy a ser su heredad. Ok, ahora ellos estaban 100% dedicados al servicio de Dios. Pero ahora dice la Biblia que en el nuevo pacto que Jesús hizo por medio de su sangre, tú y yo somos un nuevo sacerdocio, un linaje de sacerdotes. Y en este sentido, en el Nuevo Testamento, todos somos consagrados al servicio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ha separado, Dios nos ha sacado de las tinieblas. ¿Para qué? Para que le sirvamos a Él. Entonces, no se puede concebir un cristianismo, no se puede concebir una iglesia que solamente sea una iglesia pasiva y que todo lo que hagamos sea venir un domingo, sentarnos en una silla cómoda con aire fresco, algo agradable, y nada aparte de eso sucede en nuestra vida. Debemos ser una iglesia activa, una iglesia proactiva, que sabe y que tiene el conocimiento de que ha sido separada del mundo, que ha sido apartado o apartada para Dios con el fin de ¿qué? De servirle. De eso se trata la vida cristiana. Dios no tan solo nos separa para llamarnos santos, hay que dar el siguiente paso. Santidad significa separación. Dios nos separa, pero nos separa con un propósito, y eso se llama consagración. Somos separados para servir a Dios. Somos separados para entregarle nuestra vida a Dios. Somos separados para entregarnos en totalidad a Dios. No podemos entregarnos a medias. No podemos entregar solamente una mano y otra no. Tenemos que entregarnos en totalidad a Dios. Entonces, dedicación quiere decir eso, consagración.
¿Y qué quiere decir? Que cuando ellos empezaron y terminaron esa casa, el templo de Dios, ellos dijeron, esta casa solamente será para el uso de Dios, es consagrada a Dios. Y no se va a hacer nada dentro de esta casa, nada que ofenda a Dios. Ahora yo le digo algo, a mí siempre que me invitan a orar por una casa y me dicen, pastor, vaya a orar por mi casa, porque siento que hay espíritus chucarreros o vi la película de La Llorona y ahora siento que La Llorona me estoy durmiendo y cuando abro los ojos siento que está ahí. No vea cosas que no tienen que ver. Mire, le voy a decir algo, ver películas de terror, ver películas que tienen que ver con satanismo, con lo oculto, abren puertas en lo espiritual. En serio, se los digo de todo corazón, no vean eso. Eso afecta y eso daña espiritualmente tu vida. ¿Ok? Entonces, a mí cuando me invitan a orar a una casa, solamente porque alguien se acaba de mover, hay algo que yo siempre menciono. Señor, que todo lo que suceda debajo de este techo te honre. Que todo lo que sucede debajo de este techo sea para glorificar tu nombre. Que todo lo que la familia que vive debajo de este techo mire, te honre. Que todo lo que ellos hablen, te honre. Que todo lo que ellos dicen, te honre. Que todas las acciones que se hagan y se tomen y decisiones que se toman debajo de este techo, honren tu nombre. ¿Sabe qué es eso? Consagración. Estamos dedicando esa casa de una familia a Dios. La estamos separando de las demás casas y estamos declarando que esa casa, que todo lo que se haga en esa casa honrará a Dios. Por eso es importante consagrar nuestras casas, por eso es importante consagrar la vida de nuestros hijos. Hay algo, tenía alrededor de 9, 10 años y yo recuerdo que en la iglesia donde yo me congregaba, en la primera iglesia donde yo me congregaba, cada vez que se compraba un instrumento, ya sea fuera una guitarra, ya sea fuera la batería, fuera un teclado, fuera una bocina, un micrófono, un cable, cualquier cosa que se comprara, nuestro pastor tenía la costumbre de traer ese instrumento y tomaba aceite en sus manos y lo ungía y decía, este instrumento es consagrado para Dios. Dice, y no se va a usar para ninguna otra cosa, todo el servicio que esta guitarra ofrecerá será para adorar a Dios. Se consagraban, acostumbrábamos a consagrar las cosas, ahora hemos perdido esa costumbre. Y si no nos consagramos nosotros mismos, menos vamos a andar consagrando una guitarra o un teclado. Entonces, esto nos enseña, hermanos, que una vez que Dios restaura nuestro corazón, que una vez que Dios empieza a echar los cimientos en nuestra vida para reconstruirnos, para renovarnos, para volvernos a nuestro estado original del principio, Dios quiere que demos el siguiente paso, que es consagrar nuestras vidas a Él. Y hay algo más profundo que hay en la consagración, porque una de las raíces de la palabra consagración quiere decir unirse a. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú consagras tu vida, tú te unes a Cristo, tú te unes a Dios. Y consagración es que yo soy separado para servirte y para unirme a ti. ¿Sí me entienden? Entonces necesitamos consagración. Necesitamos consagración. Ahora, entonces, Dios está inquietando el espíritu de nosotros con el fin de restaurarnos, pero con el fin también de que le dediquemos nuestra vida a Él, con el fin de que seamos uno con Él. Entonces, ya estamos en Cristo, ya le hemos aceptado. Dios a muchos nos ha restaurado de dolor. ¿Ahora qué? Conságrate. Conságrale tus manos a Cristo. Consagra tu vida a Cristo. Hay una parte que el apóstol Pablo escribe,
si no me equivoco es en Romanos o Corintios, no recuerdo exactamente, pero él dice que no presentemos los miembros de nuestro cuerpo como armas o como instrumentos de iniquidad o al pecado, sino que más bien nos presentemos como miembros para la santidad y para la justicia que es en Cristo Jesús. Y esto tiene que ver con consagración. Consagra tu cuerpo, hermana. Consagra tu cuerpo, jovencita. Únelo a Cristo. Consagra tus manos. O sea, y esto es, no tomes nada que no te pertenezca. Una vez estaba en una iglesia allá en México, en la iglesia que yo me congregaba, y había un muchacho que recién se había convertido y quería aprender a tocar guitarra, y un día llegó con una guitarra bien bonita y le digo, ¿y esa guitarra? Me dice, me la regalaron. ¿Quién te la regaló? Me dice, uña señora, me dice. O sea, uña señora quiere decir que él había... Necesitamos consagrarnos, ¿ok? Eso es consagración. Ahora, esto es súper importante. Vaya conmigo a Esdras capítulo 7, del 1 al 7. Dice, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, dice Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki. Mira, hasta los Bukis están aquí. Fíjense, esos Bukis los profetizaron en la Biblia. Dice, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Dice, Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba ¿con quién? Sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, porteros, cantores y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Este es el segundo grupo que sube, ¿ok? De los cautivos que va a Jerusalén. El primero fue Zorobabel y quien estaba reinando en ese entonces era Ciro, rey de Persia. Pero aquí ya hay otro rey, ¿ok? Aquí ya está, ¿quién? Artajerjes, otro rey. Ahora, Esdras es un escriba, pero también es un sacerdote y es diligente en el estudio de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la tarea específica de Esdras al retornar con este segundo grupo a Jerusalén? La tarea de Zorobabel fue restaurar el templo, el altar. Pero hay algo muy importante que se da con Esdras, porque lo que Esdras viene, escúcheme bien, a restaurar es la palabra de Dios. Dios usa la vida de Esdras para devolverle, voy a decirlo así, a la palabra de Dios el lugar que se merece dentro de su pueblo. Y aquí, de aquí en adelante voy a leer mucho. No, que quería omitir toda esta lectura, pero no lo puedo hacer porque quiero que veas conmigo. Vamos a leer un capítulo entero de la Biblia. Y aparte te va a caer bien porque muchos de nosotros no leemos la Biblia. Nunca hemos leído, de seguro muchos de nosotros no hemos leído un capítulo en esta semana, entonces hoy lo vamos a hacer. Quiero que vayas conmigo a Esdras capítulo 9. Y es un capítulo corto, pero lo vamos a leer y de aquí vamos a aprender algo, porque algo que Dios usa, una de las maneras en que Dios usa Esdras es para restaurar la palabra de Dios. Pero, pastor, la palabra de Dios tiene que ser restaurada. Cuando la palabra de Dios no está o no le damos el lugar que ella se merece, necesita tomar el lugar que se merece. Miren, Esdras 9, del 1 en adelante. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel
y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a ¿qué? A sus abominaciones. Ahorita vamos a ir parte por parte, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer pecado. ¡Wow! O sea, se lo voy a explicar antes de seguir leyendo. Ya regresó Zorobabel, ellos ya empezaron, cumplieron con la tarea que Dios les dio, pero ahora viene otro grupo que viene con Esdras y vienen con una tarea diferente. Y se entiende y se deduce que ellos llegaron a Jerusalén, se instalaron en Jerusalén, pasó algún tiempo antes de que ellos comenzaran a hacer lo que Dios les mandó a hacer, pero en ese periodo de tiempo, desde que llegaron, se instalaron, y esta oración que va a hacer Esdras, se dice que pasaron algunos años. Y esos que vienen del cautiverio, estos que vienen de regreso, cuando llegan a Jerusalén, lo primero que hacen estos hombrecitos es tomar mujeres que no les corresponden, es casarse con mujeres que no tienen que casarse, y algunos hombres empiezan a dar a sus hijas para que emparenten con los hombres y las mujeres de todas estas tribus que se mencionan: jebuseos, amorreos, heteos, fereceos y todos los feos habidos y por haber. Entonces, fíjense lo que sucede. Porque hay una palabra clave que está en el versículo 1 y dice: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra. Eran los pastores, eran los líderes de alabanza, los primeros que llegaron y comenzaron a cometer un pecado que era detestable a los ojos de Dios. Pero hay una palabra clave que dice: no se han separado. Y yo ya he compartido esto antes. Algo que aprendemos en el principio de todo, en el libro de Génesis, es que cuando Dios establece su orden en la creación, lo hace a través de separar cosas. Dice la Biblia en Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, lo cantamos, y dijo Dios, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. De entrada en Génesis, Dios nos da a entender que Él establece un orden en nuestra vida, en la vida de su pueblo, en la vida de su iglesia, a través de separar cosas. Exactamente. Y algo que el pueblo, cuando regresa, algo que le dicen los príncipes de Israel a Esdras: los sacerdotes no se han separado. Están emparentando, están haciendo alianzas, están tomando para sí mujeres que no deben, y el pueblo santo de Dios se está mezclando. Entonces, te voy a decir algo, porque quiero que entiendas el proceso. Dios restaura tu corazón, Dios restaura tu templo, pero Dios siempre, escúchame bien, te va a impulsar, te va a puchar, te va a animar a que te separes de cosas que te van a alejar de Él. Si no te conviene, sepárate, aléjalo de ti, porque tarde o temprano va a afectar tu relación con Dios. Ahora, mira lo que sigue diciendo, versículo 3. Cuando oí esto, está hablando Esdras, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve
a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová. Versículo 6, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Quiero detener la lectura aquí. Cuando tú peques contra Dios, y esto es en serio, cuando tú estás cometiendo un pecado que atenta contra la santidad de Dios, contra el carácter moral de Dios, y no sientas nada en tu corazón, ten cuidado, ten muchísimo cuidado. Ten cuidado, porque eso debe ser un parámetro para tu vida, de que hay cosas que te están dejando. En una ocasión, cuando David pecó con Betsabé y cayó y cometió un pecado de adulterio, le dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabes por qué es tan importante el Espíritu Santo en nuestras vidas? Porque uno de los ministerios del Espíritu Santo es redarguir nuestra vida de pecado. Y cuando tú pecas ya arbitrariamente y no sientes el más mínimo recato, quiere decir que hay alguien que ya se fue de tu vida. Y ese es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se va de tu vida, tú estás totalmente indefenso. Esto es serio, porque voy a entrar más adelante en un tema que no nos gusta tocar, pero es necesario. Ahora, sigo leyendo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Dios, de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro rostro, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que se inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Versículo 10. Pero ahora, y aquí viene lo importante, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? ¿Después de qué? Después de su pecado. Después de estar tomando para sí mujeres y dando a sus hijos en casamiento con gente que Dios no les permitió. Dice, ¿qué pues diremos después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Y aquí viene el trabajo de restauración de parte de Esdras hacia el pueblo de Israel, volver la palabra de Dios al lugar que le corresponde. Hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos, los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros, ¿quiénes? Hijos. Versículo 13. Mas después de todo esto, lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Otra vez, miren esta pregunta: ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones?
¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Este es un capítulo tremendo de la palabra de Dios. Y usted me va a decir, pastor, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Yo ya se los he dicho, cada vez que en el Antiguo Testamento hay una referencia, una palabra hacia el pueblo de Dios, hacia el pueblo de Israel, es una palabra para nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia de este tiempo, la iglesia del Nuevo Testamento, es una figura de la iglesia o del pueblo de Israel, o más bien el pueblo de Israel es un símbolo de la iglesia esta y del Nuevo Testamento. Ahora el pueblo ha pecado. ¿En qué forma ha pecado? En no obedecer los mandamientos de Dios, en no acatar la ley de Dios, en no obedecerla. Y aquí voy a enseñarte algo, quiero enseñarte algo. Porque ¿cuál era el mandamiento de Dios? ¿Cuál era la ley de Dios? Solamente voy a leer tres, dije que iba a leer mucho. Voy a leer tres partes de la Escritura donde Dios claramente les especifica esto. No te juntes, no emparentes, no hagas alianzas con la gente de la tierra a la cual voy a introducirte. No lo hagas porque te van a separar de mí, te van a dejar de mí. Vamos rápidamente. Éxodo 23, 31, 33. Lo voy a leer rápido. Y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás delante de ti. O sea, separación. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te serán tropiezo. Es el mandamiento de Dios para su pueblo antes de introducirlos en la tierra. No hagas alianza, no te cases, no te emparentes, porque terminarán alejándote de mí y terminarás adorando a sus dioses. Yo lo vuelvo a repetir y lo digo con todo el temor de Dios. Muchacha joven, muchacho joven, si tú tienes a Cristo en tu corazón, no le busques 3 pies al gato, porque tiene 4. O sea, no hagas alianzas, no emparentes, porque tarde o que temprano terminarán alejándote de Dios. Y yo sé que quizás algunos se pueden molestar, pero es la verdad. Pero pastor, después yo lo voy a ganar para Cristo. Mentira. Yo te puedo contar infinidad de testimonios de gente que he conocido que siempre pensaron, es que lo amo, pero es que lo amo, pero es que la amo, pero es que si no la tengo me muero, si no lo tengo la vida se me va. Y terminan haciendo alianzas y al final nunca jamás vuelves a ver a esta gente en la iglesia. Jamás. Ve conmigo a Éxodo 34, 11 al 16. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Guárdate de hacer alianzas. Pero aquí Dios agrega algo. Aquí Dios dice: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas.
Serio, es palabra de Dios. Ahora, aquí está hablando de hacer alianzas matrimoniales, cuestiones que en cierta manera hay sexo involucrado o hay sexo de por medio, pero ahorita te voy a explicar algo. Deuteronomio 7, del 1 al 6. Cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y ha echado de delante de ti a muchas naciones, otra vez al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás de todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. La cosa va subiendo de nivel, porque esto es serio para Dios. Ahora, aunque aquí lo que está literalmente, de lo que se está literalmente hablando es de una relación matrimonial, de cuestiones sexuales, pero tiene una aplicación para todas las áreas de nuestra vida. ¿Con qué cosas tú no debes aliarte? ¿Con qué cosas tú no debes emparentar? ¿Con qué cosas tú no debes aliarte? Porque te pueden separar de parte de Dios. Yo le digo mucho a esta gente, y a alguna gente de aquí se lo he dicho: ten cuidado de quiénes son tus amigos. Sí, pero ¿cómo los voy a ganar para Cristo, pastor? Es que nadie está diciendo que los dejes, que los abandones. Ten cuidado con quién haces alianzas. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones en que tú influencias sus vidas, ellos terminan influenciándote. Y en lugar de tú ganarlos para Cristo, ellos te ganan. Ellos te regresan al mundo. Ellos te llevan a hacer cosas que para Dios no son buenas. Entonces, no está mal obtener conocidos, pero como dicen en mi rancho, los amigos se cuentan con los dedos de la mano. O sea, ten cuidado con quién vas a hacer alianzas. Hombres, tengan cuidado con quién van a hacer negocios. Mujeres, tengan cuidado con quién hablan, a quién le cuentan sus intimidades, sus penas. Tú le puedes contar algo a alguien y al rato todo Springfield lo sabe. Y qué cosa tan curiosa que aquí en Springfield todo el mundo se conoce. ¿Con quién haces alianzas? ¿Con quién te alías? ¿Con quién haces amistades? ¿Con quién haces compromisos? Si lo haces con el mundo te va a jalar. Si lo haces con gente que no conoce a Dios, te va a jalar. Entonces no hagas compromisos, no te comprometas. Entonces no tengo que hablarle a nadie. No estoy diciendo eso. Tienes que ser sabio. Tienes que ser sabio. Ahora, dentro de todo esto que estamos hablando, voy a resumirlo de esta manera. Hay un dicho, no sé si ustedes lo han oído en Honduras, El Salvador, en Guatemala, pero cuando a mí me pasaba algo de niño y había otra gente ahí en la casa, mi mamá me conocía, es mi mamá. Y a veces la gente que no me conocía decía: ¿qué tendrá el niño? ¿Qué le pasará a ese niño hermoso, rubio, de ojos azules, bello? Y mi mamá siempre decía: déjenlo, yo sé de qué pata cojea, está llamando la atención. ¿Han oído eso? Yo sé de qué pata cojea. Voy a decirlo así: la pata de la cual siempre cogió el pueblo de Israel fue desobedecer la palabra
de Dios. Siempre. Ahora ahí te va. La pata de la cual tú y yo copiamos en estos tiempos es desobedecer la palabra de Dios. Esa es la realidad. ¿Sabes cuánto cristiano hay rebelde a la palabra de Dios? Ahora, si entendemos esto así, quiero hacerles una pregunta. No me la tienen que contestar. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Esta es una pregunta, hermanos, profunda, porque muchas veces no entendemos muy bien esta cuestión del pecado. Pero hoy, con la ayuda de Dios, quiero decirte lo que es pecado. Y vas a ver qué relación existe en esta cuestión de pecado y el que la palabra de Dios sea restaurada en nosotros, o nosotros le demos el lugar que ella se merece en nuestras vidas. Número 1, ¿qué es pecado? Ahí está la pregunta. No me adelantaron. Dice, pecado es violar la ley de Dios. Una de las palabras que se usan en la Biblia para referirse al pecado es la palabra griega anomia, y significa quebrantar o violar la ley de Dios. También es oposición y negligencia a la ley de Dios. Ahora, oposición es proponer una razón contra lo que otra persona dice, poner algo contra otra cosa para impedir su efecto, contradecir un designio. ¿Ok? Negligencia es falta de cuidado o es descuido. Ven para acá, Carlos, rápidamente, tú que eres más santo que todos los demás. Yo quiero que avances en línea recta hacia aquel lugar. Así, avanza. Y ahora te des la vuelta y avanza, así avanzamos. Él puede avanzar libremente, pero de repente, no dejes de avanzar. Mi chavo, ¿qué rollo contigo? O sea, trata de avanzar, trata de avanzar. No, pues avanza, avanza. Trata de pasarme. ¿Qué es lo que él está encontrando? No, oposición. Estoy impidiendo su avance y no lo voy a dejar pasar. Ahora se lo voy a poner de esta manera. Quiero que avances y quiero que intentes pasar. Estás más fuerte que yo. No, pero sale para atrás porque no acabo de decirte. Vamos a personificar la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Tú eres la palabra de Dios y es viva y eficaz, es poderosa, más cortante que toda espada de los filos. Ahora ven, palabra de Dios. Ven. ¿Y qué encuentra la palabra de Dios? Oposición, yo no la dejo pasar. Ya, palabra de Dios. Yo no la dejo pasar. Ahora, oponerme a la palabra de Dios es pecado. Lo quise ejemplificar de esta forma para que usted entienda. A veces las cuestiones visuales nos ayudan a entender más. Pecado es violar la ley de Dios. ¿Y qué es violar? Es oponerme, ser negligente. O sea, no tan solo oponerme a su palabra, sino no tener cuidado de su palabra. Hay algo que aquí se castiga mucho en los Estados Unidos, de Norteamérica o de América. Si tú dejas a tu niño en un carro en tiempo de calor y tú te metes al súper a estar comprando algunas cosas y tu niño se muere, a ti te acusan de negligencia, de falta de cuidado, de descuido. ¿Por qué se murió tu niño? Por descuidado, por falta de cuidado. Lo dejaste en un lugar donde no debía estar. El calor lo mató.
Muchas veces nosotros matamos la palabra de Dios por negligencia. Muchos cristianos hacen eso. Llegan a su casa después del domingo, si es que tienen Biblia. Algunos, otros no tienen. Los que tienen Biblia llegan a su casa, la ponen por ahí y ahí la leen. Y nunca más se acuerdan de la Biblia. Y si es que se acuerdan, para el próximo servicio del domingo la traen, si no la dejan en su casa. Eso es tratar la palabra de Dios con negligencia, descuido, falta de cuidado, oposición. Y estas dos cosas se traducen en violar la ley de Dios, violar la palabra de Dios. Sigue jugando. ¿Sí entienden? No, pero pastor, que esa anda de pecador porque se anda echando unas frías. Tu mentalidad hoy va a cambiar de lo que es pecado. Pero echarse una, dos, tres no es malo. No es malo. Porque dice el pastor que una no es ninguna, dos son la mitad de una, así que cuatro hacen una. Entonces, ¿cuál es el límite? ya los agarré, les gusta, Ok, número 1, pecado es violar la ley de Dios. Número 2, pecado es infracción a la ley de Dios. Otra de las palabras griegas que se usa en la Biblia para referirse al pecado es paraltón y significa infringir, transgredir o traspasar la ley de Dios. También es no hacer caso del límite divino entre el bien y el mal. Es una infracción al dominio de otro, o sea, a la ley de Dios. Ahora, infringir significa no cumplir una ley, no cumplir una norma, no cumplir un pacto. Infringir la ley, un pecado de infracción o el pecado es una infracción a la ley de Dios. Escúchame bien, lo voy a explicar de esta manera. Es violar los límites que la palabra de Dios nos ha puesto. ¿Se acuerdan que leímos recientemente? Y fijaré tus límites. ¿Cuál era el límite que Dios le estaba fijando al pueblo de Israel? No te vas a casar, no vas a dar a tus hijos, a la gente de esta tierra, bla, 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 bla. Dios pone límites con su palabra. Los límites que la palabra de Dios nos pone cuando nosotros cometemos una infracción es pasamos esos límites, vamos más allá del límite que la palabra de Dios nos pone, y eso es pecado. Me acuerdo ahorita, me vino a la mente la historia de David y Betsabé. David era un rey, fue un rey muy usado por Dios. David fue un hombre que en una parte de la Biblia Dios lo menciona como un hombre conforme a su corazón. Pero hay una parte bien tremenda que a veces ignoramos de David, donde se le llama la lámpara de Israel. Él es la luz de Israel. Y David quería ir a la guerra, y David quería pelear con otro gigante, se lo quería descabechar, pero viene uno de sus soldados y le dice: no, mi señor, porque ya está ruco, y no sea que ahora sí te vaya a matar, déjamelo a mí, yo me lo descabecho, y no sea que te vaya a hacer daño y la lámpara de Israel se apague. Imagínense cómo era conocido David como la luz que alumbraba a toda una nación. Padres, ¿nos llamará nuestra esposa lámpara de nuestro hogar? Nuestros hijos serán capaces, hombres, de decirnos: tú eres la luz de esta casa, tú eres lo que alumbra esta casa. Está cañón, ¿verdad? Ahora, dice la Biblia que llega el momento en que los reyes tienen que salir a la guerra, ¿verdad? Tenían que andar en campañas militares. La Biblia dice que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Pero ¿qué sucede con David? Se queda en su palacio y manda a su general con su ejército a hacer las campañas de guerra que él tenía que hacer. Él tenía que ir al frente de su ejército. Y la historia es esta: él se queda en
palacio y caminando por la terraza, escúcheme bien, dice que ve a una mujer muy hermosa que se llama ¿qué? Como Betsabé, que era esposa de Urías elitita, un hombre recto, fiel a Dios, fiel a su general, fiel a su rey. La historia es esta: David ve a la mujer muy hermosa porque la ve que se está bañando y se está bañando desnuda. Pobrecita Betsabé. No, yo le voy a decir la verdadera historia de Betsabé. Betsabé fue viva. Esto es lo que no sabemos. Ella no tenía que estarse bañando enfrente de la terraza del rey. Y el rey no tenía que estar caminando en su terraza cuando él tenía que haber ido a la guerra. Fin de la historia. Hay un adulterio, hay un asesinato, y la consecuencia del pecado es la muerte del hijo que da luz Betsabé. Ahora, ¿cuándo vienen todas estas cosas? Cuando pasamos los límites que la palabra de Dios nos pone. Dios nos dice: tú tienes que ir a la guerra, no tienes que quedarte en tu casa. Pero por violar los límites, cometer infracciones a la ley de Dios, pecamos. ¿A cuántos de aquí les han dado tickets por exceso de velocidad? No sean mentirosos, no pequen de mentirosos. Me va a dar pena, pero voy a levantar la mano. En una ocasión todavía no nacía Antonella, iba mi esposa, iba yo manejando, Nicole en medio y mi esposa, y se nos hizo tarde para ir a la iglesia. Y en un área de 55 millas por hora iba como a 80, 85 millas por hora. Iba tendido. Y no sé ni de dónde salió el Highway Patrol, nada más vi las luces, me paro y se salió el Highway Patrol y arrojó la puerta de su patrulla enojadísimo. Y me hizo señas que bajara el vidrio de la ventana y me empezó a gritar y a regañar. Dice: ¿sí sabes que aquí es 55 millas por hora? Sí, señor. Y yo bien religioso, ¿no? Sí, señor. Yo lo sé, es mi culpa, perdóneme. Mira a tu esposa, mira a tu hija, ¿las quieres matar? No, señor, discúlpeme, perdóneme, la verdad no volverá a suceder. ¿Y a dónde vas con tanta prisa? A la iglesia. Se agarró los pelos el Highway Patrol y me dijo: ¿qué tipo de cristiano eres? Así me dijo: ¿qué no sabes que a la iglesia se llega puntual? Toma chango tu banana, como decía. Y me dio el ticket, no me lo perdonó. Pero cuando tú violas, cuando tú cometes una infracción a la ley, vas a tener consecuencias. Y una infracción a la ley de Dios tiene sus consecuencias. Y eso es pecado. Número 3, pecado es cerrar el blanco. Una palabra griega una palabra más griega que se usa en la Biblia para referirse al pecado es amartía y significa errar el blanco. Y en este sentido, escúcheme bien, ¿de qué trata esto de errar en el blanco? Se trata de que erramos o fallamos. El contexto es este: que fallamos al cumplir los propósitos que la palabra de Dios tiene para nosotros. Todo lo que se mencione de pecado en la Biblia tiene que ver con quebrantar la ley de Dios. Es un violar la ley de Dios, es una infracción a la ley de Dios, es no cumplir con los propósitos que la palabra de Dios tiene para nosotros. En ese sentido, pecado es errar en el blanco. Y ese es el significado que más conocemos de pecado: errar el blanco. Pero no entendemos que el sentido en el que se está hablando, errar el blanco, es cuando tú no cumples el propósito que la palabra de Dios tiene para tu vida. Ahora, una última: pecado es no hacer el bien. Y esto es extra. Esto es lo que tenemos en el libro de Santiago. ¿Qué dice el libro de Santiago? Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Dígalo fuerte, ¿qué? Diga conmigo: todo aquel. Dígalo fuerte: todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
Todo, escúchame bien, cambia nuestra perspectiva de lo que verdaderamente es el pecado, ¿no? Es transgredir la ley de Dios, es violar la ley de Dios, es como cometer una infracción a la ley de Dios, es no cumplir el propósito de la palabra de Dios para mi vida. Si yo sé que leerla es bueno y no lo hago, pues todo tiene que ver, todo se resume a quebrantar, a desobedecer la palabra de Dios. Y al final, escucha esto. Si Santiago dice que todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, imagina. Ahora, ¿qué dice Gálatas 5, 22 o 5, 19? Para los que leen Biblia. Dice, y manifiestas son las que. Y luego empieza a dar una lista, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Es más, ahora no está ahí el texto, pero antes de irme quiero leerlo. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 5. Si no me equivoco, Gálatas está en la Biblia. Santo, no la hay. Aunque me trazaron con esta Biblia, no viene Gálatas. No, es Gálatas. Gálatas está ahí de Apocalipsis. Ahora sí me la van a hacer. Alguien que tenga Gálatas 5. Léalo, hermano, por favor. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow. Pero yo estoy haciendo algo que no menciona, ¿no? Todo es mencionado. Dice, y cosas semejantes a esas. Así que nadie se escapa. Ahora, cuando usted lee Gálatas 5, 19 hasta el 21, dice que manifiestas son las obras de ¿qué? De la carne. ¿Me puedes ayudar con el piano, Felipe? ¿Dónde está Felipe? Allá arriba. Dice, manifiestas son las obras de ¿qué? De la carne. No dice, y manifiestos son los pecados. ¿Verdad que no? ¿Qué es pecado? Ahora sí yo se lo pregunto, ¿qué es pecado? Violar la ley de Dios, quebrantar la ley de Dios, pasarle los límites que la palabra de Dios me pone, no cumplir con el propósito que su palabra. Eso es pecado. Una vez que tú, escúchame bien, voy a decirlo así, este es el pecado más grande, no obedecer la palabra de Dios. Y una vez que tú quebrantas, infringes, una vez que tú violas, una vez que tú traspasas esto, lo demás que dice Gálatas viene solito. Son pecados, sí son pecados. Pero el pecado, el papá de todos, la mamá de todos, es desobedecer la palabra de Dios. Ahora, ese fue el pecado por el cual el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Ese fue el pecado por el cual el pueblo de Dios fue destruido, el templo fue arrasado. ¿Y qué es lo que hace Esdras cuando viene de regreso? Le dice al pueblo, ustedes han ofendido a Dios, ustedes han desobedecido su palabra, desde los líderes religiosos, los líderes políticos, todo el mundo en Israel desobedeció, quebrantó la ley de Dios, la traspasó, pasó los límites y por su pecado fueron llevados cautivos. Y cuando son traídos en el segundo grupo, liderados por Esdras,
y vienen y se establecen, empiezan a cometer la misma tontería por la cual fueron llevados cautivos. Esto destroza tanto el corazón de Esdras que dice: no, Señor, perdónanos, perdónanos. Esdras 10 del 1 al 5. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando, postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Y aquí paréntesis: si tú no lloras amargamente por tu pecado, ten cuidado. Cuidado. Dice: entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Dan, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, dice, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ella. ¡Wow! ¡Qué decisión! Dice: según el consejo de mi Señor, dice, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Es cuando la palabra de Dios es restaurada, cuando la palabra de Dios tiene el lugar que se merece en nuestras vidas, nos va a llevar a tomar decisiones radicales de este tipo. Habían emparentado, algunos ya hasta tenían hijos, pero dicen: cumpliremos la palabra de Dios, haremos conforme a la ley. Esta es la ley de Dios para nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis, y vamos a hacer conforme a esta ley. Y si Dios dice que no tenemos que emparentar, pues ni modo, ya hasta hijos tenemos, las despediremos a estas mujeres con todo hijo, haremos separación para que el furor de Dios no esté sobre nosotros. ¡Qué decisión tan tremenda! Dejar a una mujer con la cual te casaste, con todo hijos, decirles bye, porque Él no lo aprueba la palabra de Dios. Ahora, yo no te estoy diciendo deja a tu esposo, deja a tu esposa. Quiero ponerlo en este contexto, en que tienes que ser radical en tomar decisiones de sacar de tu vida cosas que te están separando de Dios. Tienes que ser radical de sacar de tu vida pecados que te están separando de Dios. Tienes que ser radical y firme en tus decisiones de decir: ¿saben qué? No, hoy te echo, hoy te expulso, no te necesito, porque tarde o que temprano me vas a llevar a cometer pecados en contra de Dios. Ahora yo te pregunto en esta mañana: deja que la palabra de Dios sea restaurada en tu vida. Deja que la palabra de Dios tenga el lugar que se corresponde en este altar, en tu corazón, y que sea la palabra de Dios. No me hagas caso a mí. O sea, no lo hagas porque yo te lo estoy diciendo. Hazlo porque amas la palabra de Dios. Hazlo porque quieres que esta palabra de Dios gobierne tu vida. Y si la palabra de Dios dice: no cometerás adulterio, deja de adulterar. Si la palabra de Dios dice: no fornicarás, deja de fornicar. Si estás viviendo en unión libre, cásate. Cásate, no le saques. Y si no te quieres casar, pues, ¿sabes qué? Entonces ten la hombría de decir: ¿sabes qué? No me quiero casar, bye. Pero no le eches a perder la vida a otra persona. Pastor, pero es que lo amo. Bye. O sea, ¿qué cosas tienes que rechazar? Hay una serie por ahí en Netflix que está despertando ciertas cosas en ti. Dile bye. Dile bye. No veas lo que no tienes que ver. O sea, haz separación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me lo dice. Hay palabras de tu boca que tienes que dejar ir. Déjalas ir. Porque te meten en problemas, ¿sí o no? Somos muy bocones, ¿no?
vayas tú, llévate a tus hijos. Pónganse de pie. Y esto tiene que ver con restaurar la palabra de Dios. Te lo digo de todo corazón, iglesia. Te lo digo de todo corazón. Deja de violar la ley de Dios. Deja de violar la palabra de Dios. Deja de transgredir, deja de cometer infracciones contra la ley de Dios, contra su palabra. Aquí nos dice cómo tenemos que vivir. No, pero es que el ser humano cuando nace, no nace con instrucciones. No, nacemos con instrucciones. Aquí está nuestra instrucción. No cometerás adulterio, no robarás, no jurarás, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. No te harás imágenes, no serás idólatra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y al que está a tu lado lo vas a amar como a ti mismo. ¿Sí me entienden? Entonces yo creo que Dios ha restaurado nuestro altar, ha restaurado nuestro templo. Ahora, ¿qué sigue? Dale lugar a esto que es la palabra de Dios. Dale lugar que ella se merece en tu corazón. Voy a hacer un último llamado. Y esto no es un llamado para venir al frente. Esto no es un llamado de arrepentimiento. Bueno, sí, arrepentimiento. Pero es un llamado a que tú tomes en serio esto. Y que hagas de ella un hábito de lectura todos los días. Yo veo que aquí muchos no tienen Biblia. Es raro el que tiene Biblia. Es más, si yo me dijera ahorita, los que tienen Biblia, levántenla. ¿Cuántos serían? Ahí va. Mañana voy a hacer una orden de Biblias. Hay una persona que me dijo, pastor, quiero que me ordenen 3 Biblias. ¿Ok? El llamado es este. ¿Quiénes van a ordenar una Biblia? ¿Ven? 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 Si tú ya la tienes, pues no la ordenas. Pero si tú no tienes, pastor, pero es que yo la tengo en mi teléfono. Sí, que nice. Pero más allá, tú necesitas una Biblia. Y tú necesitas todos los días leer tu Biblia. Miren mi Biblia marcada. La marco, nada para que se vea bonito. La marco porque todos los días la leo. Y cuando hay algo que Dios quiere hablarme y sobresalta de aquí para mí, lo marco, lo subrayo con rojo. ¿Por qué? Porque eso, todo lo que tú veas en rojo, con líneas rojas, es Dios hablando. Y todos los días me habla de eso. Todos los días. Vuelvo a decirle, ¿quiénes quieren encargar una Biblia? Al final me dice el pastor, encárgame una. Yo necesito una Biblia. Está bien tenerla en tu teléfono, en tu iPad, pero escucha bien esto. Tus hijos necesitan ver que tú hables una Biblia, no un teléfono. Porque los niños se confunden y, ay, mi papá está en el teléfono todo el día, pues yo también. No. Tus hijos necesitan ver que tú hables un libro que dice Santa Biblia. Y ellos necesitan ver un ejemplo para que ellos también abran su Biblia. No tengo nada en contra de que tengas tu Biblia en tu teléfono, pero tus hijos deben ver que tú traes tu Biblia a la iglesia para que ellos también la traigan y la amen. Necesitamos restaurar esto. Necesitamos darle lugar a esto. El lugar que se corresponde en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Es la palabra de Dios, hermanos. Amén. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy. Cuánto necesitamos, Señor, de tu palabra. Hoy te pedimos perdón porque la hemos quebrantado, la hemos violado, Señor, la hemos menospreciado, la hemos tomado muy a la ligera, Señor. Padre, y te pedimos perdón porque muchas veces, si
sino es que en la mayoría de las ocasiones nuestra palabra está por encima de tu palabra. Y después estamos llorando. Después, Señor, nos preguntamos por qué nos sobreviene todo este mal, Señor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me acontece eso? ¿Por qué le pasa esto a mi hijo? ¿Por qué sucede esto en mi iglesia? ¿Por qué? Señor, porque así como dijo Esdras, hemos olvidado tu palabra, la hemos abandonado. Y hoy, Señor, yo hago la misma pregunta que hizo Esdras. ¿Acaso volveremos a infringir tu palabra, Señor? ¿Acaso volveremos, Señor, a traspasarla, a violarla? ¿Acaso nos hemos de olvidar de tus mandamientos, de tu ley, que tú nos prescribiste, Señor, desde tiempos antiguos? Señor, perdónanos. Perdónanos. Y hoy de todo corazón te pido, Señor, restaura tu palabra en nuestros corazones. Vuelve tu palabra a nuestras vidas, Señor, y que tu palabra sea lo más importante para nosotros. Que tu palabra sea lo más importante para mí, para mi esposa, para mis hijas, Señor. Que tu palabra, Señor, sea lo más importante para esta casa, para esta iglesia. Infunde en nosotros temor reverente, Señor, por tu palabra, por obedecerla, por vivirla, por practicarla, Señor. Que seamos una casa obediente a tu palabra, que seamos una casa obediente a tus estatutos, a tus mandamientos. Que si aquí dice que tengo que amar a mi enemigo, aunque me sea difícil, lo haga, Señor, porque tu palabra lo dice, Señor. Si aquí me dice que tengo que perdonar, Señor, que perdone, Señor, porque tu palabra es lo que me enseña, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, mi Rey. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sé que hay algo que estás implantando nuevo en esta congregación, y es amor por tu palabra, es pasión por ella, Señor. Señor, dame las fuerzas a mí para dar mi vida por tu palabra. Si en esto me va la vida, Señor, no me importa, yo quiero obedecer siempre tu palabra, Señor. Quiero vivir para obedecer. Padre, gracias. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo. Hay alguien aquí